Bienvenidos estudiantes de 11º grado a la clase de taller básico. En esta ocasión vamos a explicar el tema circuitos eléctricos básicos y sus cálculos aplicando la ley de Ohm. Tipos de circuitos básicos. Los tipos de circuitos eléctricos básicos son los circuitos en serie, circuito en paralelo y circuito mixto. Hoy vamos a ver lo que es el circuito en serie. Aquí observamos un diagrama donde hay esta serie de pilas conectadas de 1.5 voltios. Están conectadas en serie. En serie el voltaje lo sumamos. En este caso sería 1.5, 3 voltios, serían 6 voltios. Podemos ver aquí 1.5 voltios por 4 sería igual a 6 voltios. Aquí vamos a ver otro ejemplo donde hay dos baterías en serie, que son baterías de pilas de 12 voltios. Al conectarlas en serie, 24 voltios. Aquí está 12 voltios por 2 es igual a 24 voltios. Ahí tenemos el ejemplo en serie, ¿verdad? De un circuito en serie. Aquí podemos ver el ejemplo de un circuito en serie. Si definimos el concepto de un circuito en serie, es donde los dispositivos están conectados uno detrás del otro en un lazo cerrado, ¿verdad? Lazo cerrado acá en el circuito. Aquí lo podemos ver con las lámparas, circuito en serie con dos lámparas, y aquí circuito de equivalencia en serie. Aquí están los símbolos de la resistencia y aquí están los focos, ¿verdad? Esto es la representación de un circuito, el diagrama, ¿verdad? El diagrama de un circuito en serie. Bueno, acá tenemos el ejemplo de un circuito en serie. Hay una R0, R1 y el voltaje, ¿verdad? ¿Qué son los elementos básicos de un circuito? Si queremos ver cuánto es el voltaje es igual a R1 más R0 por I, ¿verdad? Si queremos calcular corriente, vamos a decir que corriente es igual a V por R1 más R0. Sería R1 más R0. Y las resistencias serían que R total es igual a R1 más R0. Aquí está R1 más R0, donde R1 carga de la resistencia, es esta. Y R0, resistencia propia al cable. Siempre el cable tiene su resistencia, es lo que quieren representar acá en este diagrama. Es la representación, ¿verdad? En este diagrama. Aquí tenemos un circuito en serie, donde nos proporciona una fuente de voltaje de 12 voltios. R1 es igual a 1 ohmio, R2 es igual a 2 ohmios y R3 es igual a 3 ohmios. Tenemos que calcular la resistencia total. Calcular la resistencia total debemos de hacer uso de la ecuación. R total es igual a R1 más R2 más R3. Es una suma, ¿verdad? Entonces vamos a ver acá. Aquí está, R es igual a 1, ya aquí está sustituido ya 1 más 2 más 3, que esto es igual a 6 ohms. La R total es igual a 6 ohms. También nos pide la corriente que circula en este circuito. La ecuación de la corriente es igual a voltaje entre resistencia. Voltaje entre resistencia. Entonces vamos a ver acá, dice que el voltaje son 12 voltios entre 6, que es la resistencia total, y esto 12 dividido entre 6 nos va a dar 2 amperios. También nos piden el voltaje 1, que es el voltaje en la resistencia 1. Entonces vamos a ver acá, dice que voltaje es igual a corriente por R1. La corriente que calculamos son 2 amperios, la corriente total, ¿verdad? Son 2 amperios la corriente que circula en todo el circuito por 1 ohmio, que es la resistencia. Esto, si lo multiplicamos, nos va a dar 2 voltios. Esta resistencia quiere decir que consume 2 voltios. Ahora bien, dice que hay que calcular el voltaje en esta resistencia. El voltaje va a ser igual
a corriente por R2. ¿Cuánto es la corriente? Son 2 amperios, no cambia porque la característica de un circuito en serie es que la corriente es la misma y el voltaje se divide. Quiere decir que la fuente de alimentación son 12 voltios. La sumatoria de todas las caídas de voltaje es igual a la fuente de voltaje. Esta suma tiene que ser igual a la fuente de voltaje. Cuando lo calculemos vamos a comprobar esta característica del circuito en serie. Ahora vamos a calcular el voltaje 3, donde es igual a I por R3, que la I es 2 amperios por 3 ohmios. Esto es igual a ¿cuánto? A 6 voltios. Aquí lo tenemos. Y por R3, 6 voltios es igual a 2 amperios por 3 ohmios, que nos va a dar ¿cuánto? 6 voltios. 6 voltios, 2 por 3, 6. 2 por 3, 6, ¿verdad? Entonces allí tenemos ya calculado los voltajes. Nos pide el voltaje total. Lo vamos a demostrar con ¿qué? Con la ecuación que dice que 1 más E2 más E3 va a ser igual a 2 voltios más 4 voltios más 6 voltios. Esto es igual a 12. Entonces 12 voltios, el total de la batería, ¿verdad? De la fuente de voltaje. Entonces cumple la característica donde dice que la sumatoria de las caídas de voltaje es igual a la fuente de voltaje. Ya resolvimos este circuito. Resuélvanlo ustedes en su cuaderno para poner en práctica en qué consiste y las características de un circuito en serie. Voy a continuar explicándoles en qué consiste un circuito en paralelo. El circuito en paralelo, ¿verdad? Voy a mostrarles un ejemplo de circuito conectado en paralelo. Aquí tenemos un circuito conectado en paralelo. Un circuito conectado en paralelo es donde se conectan los dispositivos uno a la par del otro. Acá lo podemos observar que los dispositivos están conectados uno a la par del otro. Las lámparas, miren. Cuando se habla de conectar dos lámparas en paralelo, estas lámparas están conectadas una a la par de otra. Ese es el concepto fundamental de un circuito en paralelo, es donde los dispositivos están conectados uno a la par del otro. Voy a mostrarles otro diagrama de estas pilas que están conectadas en paralelo. Aquí está la característica del circuito en paralelo, es que es el inverso de la característica del circuito en serie. La fuente de voltaje es igual a las caídas de voltaje, y en el circuito en serie es que la sumatoria de las caídas de voltaje es igual a la fuente de voltaje, y en el circuito paralelo las caídas de voltaje son igual a la fuente de voltaje. En este caso las caídas de voltaje son estas en una resistencia, ¿verdad? Entonces son igual a 1.5. En paralelo no aumenta, son igual, ¿verdad?, a la fuente. Bueno, aquí tenemos un circuito en paralelo. Retomando nuevamente el concepto, los dispositivos están conectados uno a la par del otro. Aquí tenemos este circuito donde la fuente de voltaje son 12 voltios, la resistencia 1 son 4 ohmios y la resistencia 2 son 6 ohmios. Bien, aquí ¿qué debemos hacer? Primero se debe conocer el valor de la resistencia para saber el flujo de corriente en el circuito paralelo. Por lo tanto, se produce la fórmula de más abajo. E es igual a E1 es igual a E3. Esto quiere decir que el voltaje de la fuente es igual al voltaje en R1 y en R2. Vamos a continuar con el cálculo, ¿verdad? Para calcular fácilmente la resistencia total, R total multiplicación de la resistencia, suma de las resistencias. Es la fórmula que se aplica en paralelo, ¿verdad? Cuando solo hay dos resistencias, pero cuando hay más de dos resistencias toca aplicar esta primera
ecuación, ¿verdad? R total va a ser igual a R1 por R2 dividido entre R1 más R2 en la ecuación. Si en este circuito E es igual a 12 voltios, R1 es igual a 4 ohmios y R2 es igual a 6 ohmios. La resistencia total sería la siguiente. Lo primero que vamos a hacer es calcular la R total, ¿verdad? R total va a ser igual a 4 por 6 dividido entre 4 más 6, 24. Aquí sería 4 por 6, 24. 4 más 6, 10. 24 entre 10 sería 2.4 ohmios. Entonces el valor de la R total serían 2.4 ohmios. Algo que debemos de tomar en cuenta cuando calculamos resistencias en paralelo. Siempre este valor tiene que ser menor que la menor resistencia. La menor resistencia es 4 y nos dio 2.4 el resultado, entonces es menor que la menor resistencia, ¿verdad? Procedemos, continuamos calculando la I total, que la I total va a ser igual a voltaje entre resistencia, 12 voltios entre 2.4 ohmios, que es la resistencia total. Esto nos va a dar 5 amperios. 5 amperios es la corriente total de todo el circuito, que en el circuito paralelo la corriente se divide en cada una de las ramas. Se divide y el valor de cada rama es de acuerdo al valor de la resistencia. Ahora bien, como la corriente se divide, nos pide que hay que calcular I1 y I2. Aquí va a tener un valor y aquí va a tener otro valor, porque cuando llega a este punto de este nodo se divide la corriente. Calculamos I1, entonces I1 es igual a 12 voltios, porque este voltaje es igual porque está en paralelo. Dice la característica que la fuente de voltaje es igual a las caídas de voltaje. Entonces vamos a ver aquí como tomando en cuenta esa característica del circuito paralelo, vamos a decir que el voltaje no lo tenemos todavía, pero por la característica sabemos que es 12 voltios. Entonces 12 entre 4 nos va a dar 3 amperios. Aquí por esta rama salen 3 amperios. Por esta otra vamos a calcular, vamos a decir que I2 es igual a 12 voltios, que también acá es 12 voltios por 6 ohmios. Esto son 2 amperios. La suma de estas dos nos da la corriente total. Ahora bien, hoy vamos a calcular el voltaje, que si aplicamos la ecuación vamos a decir que I1, voltaje 1 es igual a I1 por R1, 3 amperios por 4 es igual a 12 voltios. Aplicando la ecuación también nos sale que son 12 voltios. En E2, bien, que es el voltaje 2, también lo calculamos donde la corriente es 2 amperios por la resistencia, que son 6 ohmios, son 12 voltios. Ahí es donde se cumple la característica que las caídas de voltaje son igual a la fuente de voltaje, porque se encuentran en paralelo. También tenemos el circuito serie paralelo, que también es llamado circuito mixto, que tiene una parte en paralelo y la otra parte en serie. Podemos observar aquí el diagrama, es donde tiene una parte en paralelo y una parte en serie, ¿verdad? Dispositivo en serie y uno en paralelo. Para poder resolver este circuito debemos de sumar primero las resistencias en paralelo, que la ecuación de la resistencia total dijimos anteriormente que es R1 por R2 entre R1 más R2. Para poder simplificar, ya simplificado nos va a quedar con dos resistencias. Este es el equivalente de estas dos y este es esta resistencia 3. Aquí está simplificado el circuito.